Buenas noches, gracias por acompañarnos este jueves 15 de mayo. A nombre de Nacho Lozano les saluda Cristal Mendívil. Vamos con la información del día. Este jueves, familiares y amigos despidieron a la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada a tiros en su salón de belleza la noche del martes en Zapopan, Jalisco. Aquí le reportamos esa información. Durante esta ceremonia que se realizó en la parroquia de San Bernardo, sus seres queridos la recordaron como una mujer cariñosa, alegre, soñadora. Antes de que su féretro fuera llevado al Panteón Colonia, sus tías pidieron que se investigue a las personas que estuvieron con ella antes del asesinato. Simultáneamente, el fiscal general de Jalisco, Salvador González, declaró que siguen investigando el móvil de este crimen y aclaró que no hay detenidos. Ahorita no tenemos exactamente, o no les podría decir porque en primer lugar, bueno, pues podríamos entorpecer las investigaciones y tampoco, bueno, pues no sería correcto porque podríamos revictimizar a la víctima. No pudiéramos hacer señalamiento ahorita en contra de persona alguna, estamos en eso, espero que pronto podamos tener resultados. No había una denuncia desde luego de amenazas, salvo lo que se estuvo publicando en redes, pero desde luego no podemos descartar nada. Esta madrugada fue asesinado el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, en Oaxaca. Le tendieron una emboscada. 2 policías municipales también murieron. Vamos a comportarnos como buenos ciudadanos esta noche. Vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a convivir. Estas fueron las últimas palabras del presidente municipal, Mario Hernández, en el gran baile de la comunidad Llano Tigre. Y sí, la fiesta corrió en paz, una gran noche, alcohol y música para todos. Pero la suerte ya estaba echada para el presidente municipal. Todo indica que sus asesinos tuvieron tiempo de sobra para tenderle una emboscada. De acuerdo con los testigos, él junto con las 2 personas que lo acompañaban, uno de ellos policía municipal, abandonaron la fiesta a bordo de una patrulla alrededor de la 1:30 de la madrugada y tras recorrer un solitario y sinuoso camino rumbo a la cabecera municipal de Amoltepec, a las 2:30 de la madrugada se reportó el ataque. Más o menos 1 kilómetro antes de llegar a la cabecera, pues había personas ahí con armas de fuego que disparan en contra de ellos y desafortunadamente pierde la vida el presidente municipal y otras 2 personas más. ¿Por qué lo mataron? En Santiago Amoltepec, la historia de venganzas familiares, pugnas políticas y las complicidades criminales es el pan de todos los días. El mismo presidente municipal en 2019 sufrió un primer atentado. Fue atacado a balazos, pero lo salvó un chaleco antibalas. Y exhibió públicamente a su agresor y al autor intelectual, quien resultó ser su contrincante político y cuñado. Pero la violencia no paró y siguieron los asesinatos. En 2023 mataron al tesorero municipal, en 2024 al síndico y a inicios de este año ejecutaron al hermano del alcalde que hoy también fue acribillado. Pero también a Mario Hernández lo acusaron de matar a sus sobrinos en 2023. La investigación inicia, pero mientras esclarece el crimen, hoy solo queda el recuerdo del último baile del alcalde y la hipótesis de que su crimen pudo ser una venganza cobrada. Y vamos a ver esto que pasó en Veracruz. Supuestos anarquistas vandalizaron las oficinas estatales del PRI. Protestaron por un homenaje que se hizo el domingo al exgobernador del estado, a Fidel Herrera, quien falleció hace un par de semanas. Las dirigencias nacionales y estatal también del PRI condenaron este ataque a sus instalaciones, consideraron que es parte del clima de violencia que se vive en Veracruz. Por esto anunciaron que sus candidatos para las elecciones locales van a suspender sus actos de campaña.
Y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, hizo un balance sobre el proceso para las elecciones del Poder Judicial, que son el 1 de junio. Llamó la atención este dato. Dijo que el INE ha recibido más de 300,000 solicitudes para ser observador electoral. Ya validaron más de 100,000 registros, pero también dijo que ya rechazaron 38,000 solicitudes. ¿Por qué? Esas personas tenían militancia o afiliación partidista. Morena fue el partido con más casos, tuvo más de 20,000. La reforma judicial prohíbe, recordemos, la participación de los partidos en este proceso. El Congreso del Estado de México reconoció que en la entidad se cometen en promedio 14 delitos de despojo al día. Quienes cometen este delito están encontrando maneras cada vez más novedosas para delinquir. Vea. Ya casi iba a poner aquí un letrero, francamente, me despojan de mi casa. Necesito ser Carlota para que me juzguen o para que me apoyen. Eso es lo único que puedo pedir, nada más. Sí, porque no quiero llegar a esa circunstancia de ir y pues violentarme también igualmente como las otras personas para poder yo adquirir ahora sí que mi propio beneficio de tener otra vez mi propia casa. Después del famoso caso de Carlota, la abuelita sicaria que con un arma trató de rescatar la propiedad de su hija matando a 2 personas, en el Estado de México se ha vuelto más evidente el número de despojos, principalmente a personas de la tercera edad, debido a que las condenas por cometer este tipo de delitos son bajas, al ser de 1 a 5 años de prisión y de 3 a 14,000 pesos como sanción económica. Los invasores de propiedades tienen varias modalidades, entre ellas la tipo secuestro. Hay una nueva modalidad que detectamos la semana antepasada, en donde se meten a tu casa, ya estando adentro, te piden una lana, te piden 100, 200, 300,000 pesos para salirse. Esa es una modalidad que nosotros estamos llamando de secuestro de tu propiedad. Otra forma es simulando una compra de la propiedad. La segunda es la que hacen como este esquema, de manera judicializada, a través de fabricación de documentos, a través de fabricación de contratos, en donde supuestamente ellos se hacen pasar por los dueños, fabricaron escrituras. Esa es la que le llamamos de cuello blanco. La modalidad más conocida es la de los invasores. Y está la otra, en donde de plano se meten, cambian las chapas, se meten y a ver, sácanos el día que puedas. Ahí no te piden nada, simplemente ellos se la pasan vendiendo la posesión a diferentes personas y cambian las llaves de diferentes manos. Y cuando menos ves, ya hay un cúmulo de 10, 15, 20 personas afectadas. Y están también los casos como el de Felipe, que rentó su casa y los inquilinos pretenden quedarse con ella. Se lo renté por 2 meses, sí. Se hizo todo, digamos, bajo palabras, se puede decir. Al final de cuentas, más me pagó los 2 meses, pero ya en este momento ya no se quiere salir. Estamos hablando ya casi 2 años y medio. De acuerdo con autoridades y organizaciones de abogados, las zonas con más despojos son los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan, Coacalco, Naucalpan y Ecatepec, en donde incluso hay grupos dedicados a esta actividad. Cometer este delito en el Estado de México no tiene grandes penas, pues van de 1 a 5 años de prisión. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el culpable pague, que las personas que realizaron estas actividades pues vayan a la cárcel, enfrenten las consecuencias de sus acciones. Esta semana la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que entre el 1 de abril pasado y el 10 de mayo se han recuperado 193 inmuebles que estaban en esta situación en una docena de municipios. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, presentó un informe que más bien parece una radiografía, digamos, de cómo opera el narcotráfico aquí en México y la crisis que está provocando en todo Estados Unidos. Estos son los detalles de ese informe. Los cárteles mexicanos son una grave amenaza a la salud, al Estado de Derecho y a la seguridad nacional de Estados Unidos y suministran la mayor parte del fentanilo que se consume en ese país. Así arranca este documento, elaborado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, titulado Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025.
El informe señala que estas organizaciones criminales mantienen cadenas de suministro estables para obtener precursores químicos principalmente de China e India, necesarios para producir drogas sintéticas que se distribuyen por la mayor parte de su territorio. También asegura que han empleado cada vez más las plataformas de redes sociales para promocionar productos farmacéuticos, reclutar y capacitar a correos y distribuidores, anunciar la venta de drogas, comunicarse con los clientes y planificar sus transacciones. En 80 páginas se describe la actividad de 6 cárteles designados a organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos, pero la DEA destaca 2. El de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de droga más poderosas del mundo, con presencia en todo el país salvo en Jalisco, según el documento. La operación de este cártel se extiende al menos a 40 países y controla rutas de contrabando desde México hacia Estados Unidos, así como centros de distribución en ciudades clave como Los Ángeles, Miami y Chicago. Según este informe, opera en casi los 50 estados de la Unión Americana. Sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, el informe va directo. Se trata de una de las organizaciones criminales transnacionales más despiadadas de México. La DEA advierte también de su vasta operación nacional, pero de esta organización destaca su mudanza a otros negocios ilícitos como el huachicol, la extorsión, el tráfico de personas y el lavado de dinero a través del negocio de bienes raíces. Un acento similar hace en su evaluación del cártel del Golfo. Este es uno de los 4 cárteles que obtienen o roban para luego contrabandear petróleo crudo mexicano de Pemex a Estados Unidos para su venta a compañías estadounidenses de petróleo y gas en un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio, afirma la DEA. La Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025 es un almanaque del narcotráfico en Estados Unidos, pero también un anuario de hechos y eventos que se deberá revisar para explicar el momento crítico que hoy vive la relación México-Estados Unidos. Y en medio de todo esto, hubo polémica sobre una posible intervención de autoridades de Estados Unidos en México en tareas de seguridad. Ayer, la Agencia de Inmigración publicó esto en su cuenta de X. Presumen un operativo en Sinaloa para desmantelar 3 laboratorios de producción de drogas. Acompañan las fotos con un mensaje en el que explican se trató de una operación dirigida por el equipo de investigaciones certificado por esta agencia y por la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Eso fue lo que generó especulación sobre la presencia de agentes estadounidenses en México. Y temprano, la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, respondió esto. Es falsa y esa fotografía no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación. Hay coordinación, hay colaboración, hay cooperación en el marco de respeto a nuestras soberanías. No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo. Y más tarde, la Embajada de Estados Unidos aquí en nuestro país también rechazó que hubiera participación de agentes estadounidenses en México. La embajada también consideró que se trató de una especulación generada por confusiones en la traducción de la publicación de la Agencia de Migración. En este marco, en este contexto y en estos retos, hoy llegó a México el nuevo embajador de Estados Unidos. Ronald Johnson le va a entregar el lunes sus cartas credenciales a la presidenta Sheinbaum. Esto será ahí en Palacio Nacional. Hoy lo recibió el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente. Habló de fortalecer el diálogo y la cooperación con respeto. ¿Y qué fue lo primero que hizo el nuevo embajador al llegar aquí a México, a nuestro país? Él fue a visitar la Basílica de Guadalupe, lo hizo en compañía de su esposa, Alina Arias. Ahí tenemos una imagen. El embajador Johnson escribió en sus redes sociales: al llegar a México como personas de fe, mi esposa y yo visitamos a Nuestra Señora de Guadalupe para pedir sabiduría y fuerza en esta responsabilidad en beneficio de ambas naciones. Su antecesor, Ken Salazar, tuvo
una buena relación con el gobierno del expresidente López Obrador, aunque al final pues sí hubo algunas discrepancias, diferencias y un distanciamiento, es cierto, que siguió en los primeros meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Ya veremos cómo le va en esta nueva etapa. En otras cosas, hoy fue clausurado el asilo Santa Sofía de San Luis Potosí. Recuerda que aquí le presentamos unas imágenes. Se viralizaron precisamente esos videos de maltratos físicos, verbales, psicológicos a los que eran sometidos los adultos mayores que ahí habitaban. Si bien se dijo estos videos eran de 2023, apenas se hicieron virales, pero ya hubo respuesta, Autoridades estatales abrieron una investigación para determinar el delito y si hay responsables. El alcalde Enrique Galindo informó que este lugar no tenía ningún tipo de permiso, no tenía autorización oficial para operar. Por cierto, ahí le preguntamos a una residente cómo era el trato que recibían y esto respondió. Yo me siento muy tranquila aquí. Me siento tranquila porque, mira, aquí tengo alimentos, en mi casa también, gracias a Dios, pero como estaba sola, no tenía ninguna muchachita que me cuidara, entonces me pusieron aquí, mis hijos. Se tiene que asegurar la autoridad de que no haya ningún maltrato ni ninguna violación a los derechos humanos de nuestras personas adultos mayores. Y de San Luis nos vamos a Nuevo León, porque hoy ahí fue vinculado a proceso Ricardo N., de 46 años, el esposo de la influencer Lupita TikTok, quien presenta una condición de vulnerabilidad cognitiva. La Fiscalía del Estado informó que este hombre va a seguir preso por el delito equiparable a violación. El juez de control dio un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación y la detención de Ricardo ocurrió 3 días antes de que falleciera su hija, recordemos, Kareli, la pequeña recién nacida, quien estuvo internada 2 semanas por deshidratación, fiebre y descuido. Esta mañana maestros marcharon en diferentes estados de la República para manifestarse por motivo del Día del Maestro. Aquí en la Ciudad de México, un contingente proveniente de los 32 estados del país marchó desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. Se calculó que eran alrededor de 22,000 maestros y una vez que llegaron ahí al Zócalo, instalaron un plantón, anunciaron un paro indefinido de labores. ¿Qué es lo que está pidiendo la CENTE? Tienen varias demandas. La abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, la abrogación de la reforma educativa del 2019 y además están pidiendo un aumento del 100% a su salario base. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy hizo un anuncio importante, el aumento de una semana más de vacaciones para las y los maestros y también un aumento salarial. En este momento retroactivo al 1 de enero vamos a dar 9% de aumento salarial global, con un adicional. A partir de septiembre, 1% más como reconocimiento a las maestras y a los maestros. De verdad que ojalá pudiéramos dar más, ¿no? Significa un presupuesto anual adicional de 36,000 millones de pesos. Este aumento que estamos dando. Y vamos a más información. La presidenta Claudia Sheinbaum habló vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a quien felicitó por la ratificación de su mandato. Hablaron sobre el fortalecimiento del programa de trabajadores agrícolas temporales, así como de la importancia del TEMEC para fortalecer la competitividad de los 3 países en América del Norte. Una juez otorgó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, una suspensión definitiva para que no sea detenido. El exmandatario es señalado por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. 2 microsismos de magnitud 1.5 se percibieron este jueves en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Los epicentros estuvieron localizados en las cercanías del Parque Naucali. No se reportaron heridos ni daños materiales. Un incendio en una recicladora de cartón prensado y de madera ubicada en Saltillo, Coahuila, provocó la evacuación de al menos 300 personas. Bomberos de 3 municipios tardaron 5 horas en apagar las llamas.
Imagínense qué pasaría si un grupo de legisladores de los Estados Unidos dijeran que van a venir a México para oponerse a tal o cual ley. ¿Cómo nos pondríamos? ¿Cómo se pondría la mayoría de la gente en este país? Un país que hay quienes están ofendidos porque el gobierno de los Estados Unidos decide cancelar algunas visas sin avisarlos. Imagínese el enojo. Pues bueno, resulta que los morenistas, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, quieren hacer una comisión que vaya a los Estados Unidos a decirles a los legisladores de Estados Unidos que no aprueben una ley que cobra impuesto del 5% a las remesas. De entrada, me resulta absurdo y patético que haya legisladores que quieren meterse a la soberanía de otro país a opinar. Me parece también ridículo y patético que no entiendan cuál es el problema de fondo de las remesas. Que hay millones de mexicanos, millones de mexicanas que fueron expulsadas por los malos gobiernos, que no tienen condiciones de vida, que no tienen condiciones de seguridad y que se tienen que ir a otro país a buscarse la vida. Dicen algunos, bueno, es que ya pagaron, es injusto porque ya pagaron impuestos en los Estados Unidos. ¿No sería mejor que esos hombres y mujeres productivos, trabajadores, lo hicieran aquí en México y pagaran impuestos aquí en México? Échame la cámara porque si no, ya no me paran. Como se los dijo el padre del análisis superior, o sea, yo, Banco de México decidió disminuir en 50 puntos base la tasa de referencia. No nos equivocamos, querida Cristal, nunca. Y te lo reconocemos, el padre del análisis superior va invicto. Gracias, David. Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó del decomiso de 1.500.000 litros de hidrocarburo robado. Esto durante 2 cateos que realizaron en inmuebles ubicados en Comalcalco, en Tabasco. También se decomisó maquinaria para procesar petróleo crudo y una persona fue detenida. Vamos con más noticias. Trabajadores de la aduana de Manzanillo, Colima, reanudaron un paro de labores y bloquearon nuevamente los accesos al recinto luego de que 4 compañeros fueron cesados como represalia por haberse manifestado el lunes pasado. Los empleados exigen jornadas laborales justas. Una menor de 14 años falleció y 3 personas más resultaron heridas durante una explosión por acumulación de gas en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Bomberos de la capital retiraron 5 cilindros de gas LP, entre ellos uno en mal estado, al parecer causante de la detonación. El Tribunal Superior de Justicia en Puebla rechazó la apelación para reducir la sentencia del exdiputado de Morena, Saúl Huerta, quien fue condenado a 22 años de prisión por el delito de abuso sexual contra un menor de edad. Casi 19,000 policías de la Ciudad de México tomarán clases de inglés para mejorar la atención de los turistas durante el Mundial de Fútbol del próximo año. Además, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció un aumento salarial de 9% para los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En Chihuahua aún no llega la primera ola de calor del año, pero aún así la Sierra Tarahumara está enfrentando ya un grave problema de sequía. En comunidades como Choguita, de origen rarámuri, sus principales fuentes de agua, los arroyos y pozos están casi agotados. Y para agravar las cosas, los bosques de la Tarahumara están siendo devastados por incendios forestales. Según datos de la Comisión Nacional Forestal, en lo que va del año, Chihuahua ocupa el 6º lugar en el país con más incendios y es el segundo con mayor superficie quemada, dañada ya, casi 38,000 hectáreas. Con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias por su compañía. Yo los dejo con ¿Qué importa? Pasen buena noche.